Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Segunda de Pedro. Me tengo que acostumbrar porque ya veo que voy a decir Primera de Pedro, pero no. Segunda de Pedro. Vamos a estar viendo capítulo 1, versículos 1 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Volvamos a orar. Señor, en esta mañana que hemos podido leer tu palabra a viva voz, te rogamos que, como venimos pidiendo, Señor, desde la membresía, el curso de la membresía y también las oraciones, que podamos ser exhortados, confrontados, animados por tu palabra que es viva, Señor, sabiendo que tú eres el autor de la misma, Señor, sabiendo que es poderosa, Señor, es palabra de vida, Señor. Te rogamos que tu verdad sea predicada esta mañana fielmente, Señor, que sea tu palabra la que hable, Señor, y que sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como siempre hacemos cuando empezamos una carta, es hacer un panorama contextual de la misma. Ya les voy a pedir, tengan paciencia, el tiempo no apremia en estas ocasiones, pero lo bueno de la carta es que hay varias cosas que ya hemos visto en la carta anterior. ¿Respecto a qué? Al contexto de estos hermanos que estaban recibiendo la carta. Segunda de Pedro, por lo que sabemos en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, fue escrita al mismo grupo que se escribió Primera de Pedro. Si vamos al capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: Amados, yo os escribo ahora esta segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y acá también está el propósito de la carta. No solamente habla acerca de los remitentes, sino que habla acerca del propósito por el cual les escribe. Y dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros los apóstoles. Si recuerdan Primera de Pedro, y espero que lo recuerden porque como dijo Ale, estuvimos 6, casi 7 meses con esa carta, vemos cómo constantemente Pedro habla acerca de las palabras de los profetas y recuerda un montón de textos del Antiguo Testamento. Y esta, en Segunda de Pedro, no va a ser la excepción. También vamos a ver varios textos del Antiguo Testamento. Pero como vemos, el grupo de remitentes, aquellos que recibieron la carta, era esta iglesia de la diáspora, esparcida en varias provincias de lo que era Asia Menor. Y el contexto sigue siendo el mismo que tenían en aquel entonces. Esta carta fue escrita alrededor del año 68, poquito tiempo antes de la muerte de Pedro. En el mismo texto, en la misma carta, Pedro lo dice, que el Señor le había ya mostrado que su tiempo ya estaba llegando a su fin. Pedro muere cuando todavía Nerón era el emperador de aquel tiempo y muere martirizado por la persecución que había. Estos cristianos seguían entonces en el contexto de la persecución de Nerón. Pero el enfoque de la carta ya no es más respecto a las pruebas, como ellos estaban
pasando en el contexto de la primera carta. Seguían con pruebas. La persecución era la misma. Nerón era el mismo loquito que ya vimos que era, y se le había empecinado con los cristianos, y así es como también murió Pablo en el mismo contexto. Murieron en teoría el mismo día. Algunas las historias varían, algunos dicen que murieron juntos, otros dicen que no, otros dicen que murieron el mismo día, otros dicen que no, pero era bajo el mandato de Nerón. Pero esta carta no se enfoca tanto ya en el tema de las pruebas, sino que se va a enfocar en dos cosas que vamos a estar desarrollando a lo largo de toda la carta. Una era los falsos maestros. Estos falsos maestros que ya estaban empezando a surgir desde dentro de la iglesia, pero a la vez desde fuera. Y Pedro advierte respecto a las motivaciones de los falsos maestros y la vida que llevaban estos falsos maestros. Pero también los anima respecto a la segunda venida de Cristo, porque lo que estaba pasando también era que estaban siendo desanimados respecto a la segunda venida de Cristo. Y eso también lo vamos a estar viendo un poco más en el sermón. Otra cosa que hay que mencionar es que la segunda carta de Pedro fue de las más viejas en ser aceptada como inspirada. O sea, ser aceptada como parte del canon o recibida como parte del canon. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque al parecer no tuvo una difusión tan grande como sí tuvieron el resto de cartas. Recuerden que estas cartas, cuando eran recibidas, eran copiadas y se iban distribuyendo por las iglesias porque se entendía de que eran palabra de Dios. Entonces las iglesias las leían en los cultos. El tema es que segunda de Pedro al parecer no fue tan difundida como el resto de las cartas. Otra cosa que se dice de segunda de Pedro es que no tiene el mismo estilo que primera de Pedro. Entonces se dudaba si había sido escrita realmente por Pedro o si había sido escrita después por alguien haciéndose pasar por Pedro. La realidad es que tenemos evidencia interna dentro de la carta, mismo de lo que Pedro dice, como también evidencia de que el estilo de las cartas es diferente, porque acordémonos, como Ale habló en la prédica pasada, que primera de Pedro fue escrita por un intermediario, que era Silvano, como amanuense, ¿sí? Él escribió la carta y probablemente tuvo una forma de escribir diferente a la que tiene Pedro. Por eso vemos que son diferentes, pero a la vez vemos que la exhortación de Pedro a los hermanos de primera de Pedro es la misma exhortación a estos hermanos y el propósito es el mismo. Y además empieza la carta diciendo Simón Pedro. Entonces, a pesar de que hubieron ciertas dudas al comienzo respecto a aceptar la carta, ya pasado el tiempo vemos como los padres de la iglesia la aceptaron sin dudar después de que pasó un tiempo. El primero que la mencionó fue Orígenes, después Agustín la mencionó un poco vacilante junto con las cartas de Judas y tercera de Juan, pero después, a medida que fue el tiempo pasando, la carta se aceptó y se reconoció como inspirada por Dios. Otra cosa que cuestionaban era que el capítulo 2 de la carta es muy similar a la carta de Judas, es casi textual. Entonces decían como que se habían copiado, pero esas cosas evidentemente no son así, y entendemos de que es palabra de Dios inspirada, escrita por el apóstol Pedro, y por eso es que está dentro de la Biblia y del canon, ¿sí? Ahora, hechas ese contexto y aclaraciones, recuerden, mismo contexto que la carta anterior, no pasaron muchos años de diferencia, años 68 más o menos después de Cristo. Vamos a empezar, ahora sí, creo que bastante clara la explicación. Empecemos por el versículo 1. Contrario a lo que normalmente hago, esta vez no hay puntos. Bueno, así que vamos a ir versículo por versículo. Aquellos que les gustan poner puntos, perdón, pero bueno, vayan viendo los puntos a medida que vamos viendo los versículos cada uno. Y el versículo 1 empieza diciendo Simón Pedro. Y aunque a veces uno medio que pasa por alto las salutaciones,
son muy ricas en doctrina, acerca de también lo que se va a estar desarrollando a lo largo de toda la carta. Y a veces en nuestro tiempo devocional las pasamos por alto. Bueno, sí, Pedro, Pablo, a los hermanos en tal lado, bueno, y medio que las pasamos por arriba y seguimos con el resto de la carta. Pero la verdad que a veces no, siempre debemos detenernos, porque en la salutación siempre hay cosas acerca de las verdades de Dios que debemos aprender, y por algo han sido inspiradas por Dios también las salutaciones, y por algo las tenemos acá, si no, no tendríamos las salutaciones. Entonces la carta empieza diciendo Simón Pedro. ¿Y por qué Pedro usa sus dos nombres? Bueno, primero para certificar de que era Pedro el apóstol, ¿no? ¿Quién otro había que se llamara Simón Pedro si no era Pedro el apóstol? Pero además nos está mostrando su nombre antes de Cristo, digamos, y su nombre después de Cristo. Está mostrando su nombre antes en su vida de pescador y el nuevo nombre que Cristo le da, que es Cefas o Pedro, y con el que él empieza a ser un discípulo de Jesús. Está mostrando ahí su vida anterior y su nueva vida, y también seguramente el nombre por el cual era reconocido en las iglesias. Entonces, si teníamos dudas acerca de la autoría, y ya cuesta un poco más tener dudas porque directamente se nos está diciendo quién fue el que la escribió. Luego sigue y dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo es la palabra doulos en griego. Y nuestras versiones, o nuestras traducciones, la mayoría la traducen como siervo, pero en realidad la palabra certera es esclavo. Y es lo que significa la palabra, y es el contexto que quiere tener la palabra. Un esclavo lo que busca es obedecer a su señor. Un esclavo depende totalmente de su señor. El señor les daba casa, les daba comida, sustentaba a su familia. Un siervo, sin embargo, quizás tenía su propio sueldo, podía vivir en una casa aparte, y es diferente la relación entre siervo y amo que la que tiene un esclavo con su amo. El esclavo se complace en hacer la voluntad de su amo. El siervo, sin embargo, es un trabajo. Sirve al amo, pero con otras condiciones. La palabra esclavo entonces tiene una connotación bastante importante, porque nos pone en la situación de la que todos somos, cada uno de nosotros, cada uno que hemos sido comprados por Dios por medio de la sangre de Cristo, pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Dios. ¿Y eso qué significa? Obediencia, humildad, servicio. Y no solamente servicio a Dios, sino servicio al resto de los hermanos. Y Pedro empieza la carta poniéndose en esa situación. Soy esclavo de Cristo. Y no es el único autor de las cartas que empieza haciendo referencia a su posición de siervo como hijo de Dios, sino que también lo vemos en algunas cartas de Pablo, como Romanos, Filipenses y Tito. También Santiago se presenta como siervo, o Segunda de Pedro y Judas también lo hacen, Segunda de Pedro y Judas, la siguiente carta que vamos a estar predicando expositivamente. Entonces, a cada uno de los hijos de Dios, Dios los ha hecho esclavos. Cada uno de nosotros somos esclavos de Cristo. Y vamos a ver un poquito más eso, qué implicaciones tiene. Pero es interesante ver cómo Pedro, antes de presentarse como apóstol, se presenta como siervo, contrario a la actitud y la forma de vida que van a tener los falsos maestros. Esos no son siervos, no son esclavos, sino que hacen todo para ellos y para sus propias ganancias. Ya Pedro está mostrando cuál es la vida verdadera del Hijo de Dios comparada a cómo iba a ser la vida de los falsos maestros que estaban ya en medio de ellos. Y luego sí menciona su cargo apostólico. ¿Por qué es importante que se presente como apóstol? Porque básicamente, cuando él decía apóstol, estaba mostrando su autoridad que había sido dada directamente por Dios. Y cuando él hablaba como apóstol, con la autoridad divina,
En este caso estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Estaba trayendo literalmente la palabra de Dios a estos hermanos. Entonces no es poca cosa que se presente como apóstol, sino que él les estaba diciendo: todo lo que yo escribo en esta carta debe ser recibido por ustedes como palabra de Dios. Y así también debemos recibirla nosotros. Y por eso que la estamos leyendo, y por eso que la estamos predicando, por eso que la estamos estudiando. Pero él no dice lo del cargo apostólico para ponerse encima del resto de sus hermanos, sino para que la iglesia reconociera la autoridad de la carta que estaban recibiendo. Voy a bajar un poquito el micrófono porque creo que está... Ahora sí. Y luego sigue: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora Pedro, una vez que se presenta, como la mayoría de las salutaciones, le habla a aquellos que estaban recibiendo la carta. En este caso no dicen a los hermanos de la diáspora, sino que habla de aquellos que han alcanzado una fe por la justicia de Cristo. Ahora hay que hacer hay que hacer una aclaración, porque cuando nosotros en las Biblias, sobre todo la Reina Valera la traduce así, dice palabra alcanzado, nuestra mente directamente piensa que algo hemos hecho nosotros para agarrar esa salvación o agarrar esa fe. Pero la realidad es que el término en griego nos da otro sentido diferente al que nosotros podemos interpretar de esa palabra. El término griego es lanjano, no soy un experto en griego, así que lanjano, y significa recibido por suerte divina, o recibido por suerte, recibido por gracia, podríamos decir. Literalmente cayó del cielo. No es algo que nosotros alcanzamos por obras nuestras, sino que es algo que Dios nos ha dado caído del cielo. A cada uno de nosotros, a cada hijo, a cada uno que tiene fe, eso le ha sido dado por Dios como un regalo caído del cielo. ¿Y qué es lo que habían recibido? ¿Qué es lo que habían alcanzado, como dicen nuestras Biblias? ¿Qué es lo que habían recibido del cielo? Una fe igualmente preciosa con nosotros, o que nosotros, la misma fe en preciosura e importancia y valor que nosotros. Algunos creen que ese nosotros puede ser de que Pedro era judío, entonces está diciendo que con nosotros el resto de los judíos, hablándole a los gentiles, pero también puede que esa fe que se está refiriendo es de los apóstoles, porque después, cuando vimos en 2 de Pedro 3, habla de nosotros y está hablando de los apóstoles y de las enseñanzas de los apóstoles. Pero sea cual sea el caso, Pedro les está diciendo que la fe que tenían esos hermanos es igual en honor y en valor que la fe que tenía Pedro. No importa que Pedro fuera apóstol, que hubiese caminado con Jesús, que hubiese sido uno de los primeros discípulos en ser llamado. No importa los años que Pedro hacía que estaba ya en el Evangelio, que estaba predicando y las iglesias que pudiera haber plantado, el don de Dios de la fe es el mismo en cada creyente. Es el mismo. El mismo honor, el mismo valor, la misma preciosura. ¿Por qué? Porque es un don recibido de lo alto. Es un don recibido del cielo. Si hubiese sido algo que nosotros alcanzábamos, ahí el mérito humano entraba y quizás ahí podríamos distinguir en quién tenía más y quién tenía menos, o de quién era de más valor o más honor y quién de menos. Pero como es dado por Dios, como un regalo a todos nosotros que éramos enemigos de Dios, Él nos ha dado la misma fe en valor y honor a cada uno de nosotros, sin importar el lugar o el rol o el oficio que tengamos dentro de su iglesia. ¿Y cómo nos es dada esa fe? ¿Cómo nos es dada ese regalo inmerecido por la justicia de Cristo? Sabemos que por fe somos considerados justos, justificados pues por la fe.
Pero sin la justicia de Cristo es imposible que haya fe. ¿Qué sentido tendría confiar y creer en alguien que no fue justo y que murió en vano en una cruz? La justicia de Cristo en su resurrección al Padre mostrar que su sacrificio había sido satisfació sus demandas del sacrificio, nos muestra que Cristo era justo, que era santo, y podemos confiar plenamente en que Él pagó verdaderamente nuestros pecados en esa cruz. Entonces, el fundamento de nuestra fe es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la fe es que la justicia de Cristo nos cubre, somos justificados. Entonces, ya de primer plano, Pedro está sacando a todo ser humano del medio. Desde el momento que él se presenta como siervo, él está diciendo, yo no soy más que un esclavo. Desde el momento que él dice que lo que hemos recibido ha sido de lo alto y no hay nada en nosotros con lo que podamos alcanzar la fe, nos saca a nosotros del medio. Cuando vemos que la fe no es algo que viene de nuestra propia justicia, sino que viene de la justicia de Cristo, nos saca a nosotros del medio. Entonces, la primera exhortación que podríamos tener de esto es que ninguno de nosotros somos más que nadie de ninguno de nosotros. Somos todos esclavos, en la misma condición de ser comprados por Cristo por su sangre en la cruz y hechos esclavos de Él. No importa el oficio que tengamos en la iglesia, no importa el lugar en el que sirvamos, no importa el estado económico, el estatus social, los años en el Evangelio, o la edad física también, si uno es más anciano o uno es más joven. Todos somos esclavos de Cristo. Todos hemos recibido el mismo don de fe. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿cómo nos vemos nosotros mismos respecto a nuestros hermanos? Muchas veces quizás nos vemos como superiores, porque quizás conocemos o pensamos que tenemos mayor conocimiento doctrinal, o porque hace más años que estamos en el Evangelio, o porque venimos quizás de una iglesia reformada o hemos nacido en una iglesia reformada. Y nuestra soberbia y orgullo brota de dentro nuestro, y en vez de entender de que todos somos esclavos al servicio de Dios y al servicio de los unos con nosotros, nos ponemos en una posición de pisotear a nuestros hermanos. Pero Pedro nos está haciendo una muestra de humildad al decir, yo soy esclavo y ustedes y yo tenemos la misma fe. Nada de esto es nuestro. No hay gloria en nosotros. Entonces, ¿quiénes nos creemos nosotros para ponernos en esa posición muchas veces de soberbia, de orgullo y de creernos más que nuestros hermanos? Es más, si miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando el lugar de siervo. Si vamos a Mateo 10, versículos 41 al 45, después de que Jacobo y Juan le pidieron al Señor que pudieran sentarse al lado de Él en el cielo, y los discípulos que empezaron, dice, al oír esto los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y Jesús los llama y les dice, vengan acá. Y les dice, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Así es como funciona el mundo. El que tiene un cargo de poder se enseñorea del resto. Se cree superior. Pero Jesús les dice, acá no funcionan así las cosas.
No importa que vos seas apóstol, Jacobo, Juan, no importa que ustedes hayan sido los primeros que llamé. No importa que sean pastores, ancianos, diáconos, o que estén en el servicio de la limpieza, o que estén en la alabanza, o que estén en cualquier área en la que Dios los haya llamado a servir. No importa. Las cosas acá en el reino de Dios no funcionan igual que en el mundo. Dice, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí es cuando nosotros deberíamos decir, Señor, ¿estoy sirviendo a mis hermanos como Cristo sirvió a los apóstoles y a cada uno de nosotros en venir a dar su vida por nosotros? Recordemos que Cristo le lavó los pies. Y no sé si entendemos a veces, no había talco en aquella época. Usaban unas sandalias de cuero y no se bañaban como nosotros 2-3 veces al día, espero. Sino que tenían los pies tierrosos, llenos de tierra, polvo, había un polvo. Como acá en Mendoza salís y hay polvo, tierra, transpiración, sudor. Incluso quizás estaban hasta apestosos, hediondos. ¿Y Cristo qué hizo? Le lavó los pies, mostrando humildad y servicio. Deberíamos preguntarnos si alguno de nosotros le lavaría los pies a otro hermano. Yo creo que la mayoría no lo haríamos. Pero la realidad es que Dios nos llama esclavos suyos, no solo para servirle a Él, sobre todas las cosas servirle a Él, y en el servicio a Dios servimos a nuestros hermanos, poniendo la vida del hermano como mayor que la mía. Y por eso digo que las salutaciones son importantísimas, porque Pedro está contrastando con lo que va a desarrollar después, que era la actitud de estos falsos maestros. Entonces, hermanos, examinémonos cómo estamos. Si estamos sirviendo a nuestros hermanos como esclavos del Señor, entendiendo de que cada uno de nosotros compartimos el mismo don de fe. No hay nada en cada uno de nosotros que nos tenga que llevar a pensar que uno es más importante que el otro. Nada, nada, nada de nada. Es la justicia de Cristo en la fe que Él nos ha dado como un regalo del cielo. No hay nada en nosotros. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Perdón, algo que me olvidé de destacar en el versículo 1, que Pedro llama Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Por si alguna vez tienen que hablar con un testigo de Jehová, díganle, pero acá dice Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de Cristo, porque es santo, 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 es la que nos certifica, siendo Dios, que su justicia es perfecta, y por eso la fe nos es dada. Y ahora dice gracia y paz. Por eso cantamos la canción Gracia y Paz. Una expresión que aparece, déjenme ver porque anoté, ahí está. En todas las cartas, excepto en Santiago, Tercera de Juan y Hebreos, Judas hace una salutación parecida, pero en vez de decir gracia dice misericordia. O sea, vemos que es una salutación bastante común en el inicio de las cartas. Creo que Ale lo mencionó en la prédica pasada, el tema de gracia y paz. ¿Y por qué gracia y paz? ¿Por qué esta salutación, pero a la vez es una petición, es una oración? Porque dice gracia y paz os sean multiplicadas.
Pedro está pidiendo a Dios en esa salutación que la gracia y la paz de cada uno de esos creyentes sea aumentada de forma exponencial, digamos. Ahora, la gracia más o menos que todos sabemos lo que es. Sabemos que somos salvos por gracia, que no es algo que nosotros merecemos, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios totalmente inmerecido. Ahora, ¿de qué forma la gracia de Dios puede ser multiplicada en nuestras vidas? O en la vida de cada uno de estos hermanos. Porque a veces pensamos en la gracia en el momento de nuestra salvación, y es así. Dios en su gracia nos llamó a salvación. Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Ahora, la gracia sigue actuando activamente en la vida de cada creyente. La gracia no queda solamente en el momento de la conversión, sino que la gracia es algo que acompaña nuestra vida hasta que muramos. No tenemos mucho tiempo para profundizar en estas cosas porque son muchos conceptos los que hay que ir viendo en la prédica, pero los animo a que puedan desarrollarlos ustedes en sus propios devocionales. Por ejemplo, podemos ir a Tito 2, 11 al 14, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo empieza diciendo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que la gracia nos enseña. ¿Y qué nos enseña la gracia? Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos recuerda una y otra vez el estado en el que estábamos nosotros antes de que Cristo nos salvara. Muertos en nuestros delitos y pecados, sumidos en el pecado, esclavos con las cadenas totalmente agarradas, imposible que podamos escapar. La gracia nos humilla en entender de que es Dios el que nos salvó. ¿Para qué? Para que vivamos sobria, justa y piadosamente. La gracia nos recuerda la obra salvadora de Cristo. Constantemente nos recuerda el Evangelio. Como siempre decimos, Leo, Ale, lo han dicho, constantemente debemos de repasar el Evangelio en nuestras vidas, predicarnos el Evangelio, y ahí está la gracia en acción. Entonces la gracia es una enseñanza de Dios constante para nuestras vidas. También la gracia nos enseña a aguardar, a esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor. En su gracia Él volverá para darnos esa herencia totalmente inmerecida. También 2 Corintios 12, 9 al 10. Pablo hablando del aguijón en la carne, este emisario, mensajero de Satanás, dice así el versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo le rogaba a Dios, por favor, sacame, no quiero más este aguijón en la carne. Y Dios que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. La gracia nos enseña a ver nuestra debilidad y a fortalecernos en el poder de Dios. Nuevamente nos humilla. Nos humilla. Ahora imaginen cuánto debe ser multiplicada esta gracia, ¿no?
Si es una gracia que nos recuerda el Evangelio, que nos recuerda la obra de Dios por nosotros, que nos humilla al punto de una dependencia total de Dios, que nos enseña a vivir una vida de piedad, de santidad. Es una oración preciosa la que hace Pedro. Decir que sea multiplicada esta gracia en estos hermanos. Y lo otro que dice es paz. Paz. Shalom, como la expresión que usan los hebreos. Y al igual que la gracia, la paz es un don de Dios también. Y al igual que con la gracia, la paz la obtenemos como un regalo de Dios en el momento que nos arrepentimos y creemos en Cristo. Ahí encontramos la paz de saber de que nuestros pecados fueron perdonados y que ya no estamos en enemistad para con Dios, sino que ahora hemos sido reconciliados. La comunión se restaura porque tenemos un mediador que murió por nosotros y ahora hay paz. Hay paz de Dios para con nosotros y de nosotros para con Dios. Ahora esa paz no se queda ahí. No es inerte, no es que actúa en un momento y después se va, desaparece. Sino que la paz es un fruto o es una virtud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No solamente la paz de estar viviendo, de vivir una vida en santidad, es saber de que Dios nos ha justificado, sino la paz de nosotros hacia afuera, con los hombres. Debe ser una característica del creyente, la paz. Estar en paz con todos los hombres, no ser una persona peleadora, irascible, que te conocen en el barrio como el que genera los problemas, sino que el creyente debería ser una persona pacífica y que busca la paz con todos los hombres, incluso con los enemigos. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo que tuvo cuando iba camino a la muerte, e incluso los enemigos que lo estaban injuriando y atacando, Él no respondió. Y después la paz, esa paz que habla Filipenses 4 al 7, que dice, bueno, podríamos leer el contexto, pero vamos a leer el 7 nomás. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es el versículo 6? Por nada estéis afanosos. En los afanes de la vida, en las dificultades de la vida e incluso en las pruebas, tendemos a que no tengamos paz. Pero Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es incomprensible que frente a las aflicciones de la vida, que la muerte de un familiar, que la pérdida de un trabajo, que la enfermedad de un cáncer, el creyente pueda tener paz. El mundo no lo entiende porque no lo tiene, porque no es propio de ellos, porque es un don de Dios. Esa paz que también Cristo tuvo, yendo a la muerte y sabiendo lo que le venía, estaba en paz. Y no es que haya tristeza, no es que no pueda haber dolor, ni ninguna de esas cosas. Cristo mismo tuvo ese estado en el que transpiró sangre, pero él aún así estaba en paz, porque sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre y que sabía que era necesario pasar por eso. Veamos también cómo esta paz debe ser multiplicada en nuestras vidas. ¿Y cómo es que esta paz y esta gracia son multiplicadas? Pedro dice
gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser multiplicada esta gracia y esta paz? Conociendo más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No es una receta mágica. No hay fórmulas raras. Está acá. ¿Queremos conocer a Dios? Como hablábamos hoy también en la membresía, empecemos desde el Génesis, con el Creador de todas las cosas. ¿Queremos conocer a Cristo? Empecemos desde el Génesis, como el verbo por el cual fueron hechas todas las cosas. En el conocimiento de Dios, de su carácter, de sus atributos, creceremos en gracia, en este entendimiento de la obra de redención, al ver su santidad y entender su santidad y crecer en el conocimiento de su persona y de su carácter, más allá va a ir nuestra comprensión de la gracia. A ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no vamos a exaltar la gracia de Dios? Al ver que Dios es un Dios soberano, que Él provee, que Él no deja desamparados a sus hijos, ¿cómo no tendremos paz? ¿Cómo no tendremos paz que el Dios omnipotente, omnisciente, soberano, primero ha trazado el puente nuevamente con nosotros y que también nos cuida, nos guarda, nos sustenta? ¿Cómo no encontraremos paz? ¿Cómo no encontraremos paz si sabemos que Cristo volverá? Que nuestro Señor Jesucristo prometió su segunda venida. Prometió que en el día en que nosotros ya no estemos más, muramos o Él vuelva, estaremos con Él. Eso nos tiene que traer paz. El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo harán que nuestra gracia, que la gracia de Dios y la paz de Dios sean multiplicadas en cada una de nuestras vidas. Y ahí otra exhortación: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en oración? ¿Pedimos a Dios que la gracia y la paz de Él nos sean multiplicadas como Pedro estaba pidiendo por estos hermanos? ¿Pedimos que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas a cada una de las personas de esta congregación y a nosotros? ¿Cómo está nuestro estudio de la palabra de Dios? ¿Entendemos que Dios nos ha dejado su palabra preciosa para que lo conozcamos más? Para que crezcamos en ese conocimiento pleno y verdadero de Él. Porque la palabra conocimiento acá habla de un conocimiento íntimo, un conocimiento pleno, un conocimiento verdadero. Y esta palabra de acá, conocimiento, es una palabra que se va a repetir muchas veces en la carta. ¿Por qué? Por la importancia que tiene el conocimiento respecto también a lo que los falsos maestros iban a, incluso negando a Cristo. ¿Cuánto más deberíamos conocer nosotros a Dios, sus atributos y a Cristo, si sabemos que pueden venir falsos maestros que ataquen directamente contra las doctrinas que nosotros creemos y que encontramos en la palabra de Dios? Y esta palabra acá también contrasta, y lo vamos a ver después, más que nada en el capítulo 2, que habla acerca de que los falsos maestros tenían el conocimiento, pero no un conocimiento íntimo, no un conocimiento pleno y verdadero de Dios. Dios nos ha dado por su palabra, por la iluminación del Espíritu Santo, y lo vamos a ver porque en el versículo 3 vuelve a mencionar el conocimiento. Nos ha dado el conocimiento de Él. Él se ha dado a conocer a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Entonces, es importante. Es importante que nos preguntemos entonces cómo estamos
respecto a nuestra vida devocional, en oración, en lectura de la palabra. Entendemos que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Dios para que la gracia y la paz que vienen de Él nos sean multiplicadas en nuestras vidas. Oramos por nuestros hermanos, entendiendo de que son siervos juntamente con nosotros, que compartimos el mismo don de fe, para que cada uno de mis hermanos pueda crecer en estas gracias, en estas verdades de Dios. La carta ya empieza dándonos un mazazo respecto a la humildad y el carácter que debemos tener como hijos de Dios. Miren lo que pedía Pablo por los colosenses, en Colosenses 1, versículos 9 al 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo no cesaba de orar por los hermanos de Colosas para que ellos crecieran en el conocimiento de la voluntad de Dios y crecieran en el conocimiento de Dios. Y ahí es, hermanos, donde debemos examinarnos nuevamente y ver cómo estamos con eso. Anhelamos conocer más a Dios, anhelamos conocer sus atributos, anhelamos conocer cómo Él ha obrado a lo largo de toda la historia, desde el principio, desde la fundación del mundo, en ese plan redentor que Él ya había pensado desde antes de que todas las cosas fueran formadas, e ir viendo las manifestaciones de su gracia, su misericordia, su amor con su pueblo escogido. El ver cómo Él fue preparando todo el escenario para que luego viniera el Hijo unigénito, el Verbo encarnado, a morir en esa cruz. Estamos deseosos de aprender, de crecer y de ver la gloria de Dios en esas cosas. Es la forma en la que la gracia y la paz serán multiplicadas. Versículo 3. Voy mal de tiempo, perdón. Ahora empieza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Antes de empezar a dar ciertas exhortaciones prácticas a estos hermanos que van a partir del 5, Pedro hace una antesala de las cosas que Dios ha hecho por cada uno de esos alcanzados a los que les estaba hablando, por cada uno de esos escogidos a los que les estaba escribiendo la carta. Y empieza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y acá hay que centrarse en una palabra: todas. Todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad nos han sido dadas por Dios. Imagínense nuevamente en el contexto de sus hermanos, falsos maestros, trayendo doctrinas nuevas, trayendo doctrinas extrañas, o quizás incluso algún sentido de espiritualidad mayor al hacer ciertas cosas, como sabemos que los gnósticos hacían por medio del conocimiento. Quizás podían verse tentados a decir: esto está bueno, esto sirve, esto es mejor. Hoy en día tenemos estas iglesias que buscan lo novedoso, buscan lo sobrenatural, buscan las cosas extraordinarias. Y eso pasa porque no entendemos que Dios ya nos ha dado todo. Todo. No necesitamos buscar nada más por fuera del todo. Primeramente, Dios nos ha dado la salvación en su Hijo, en enviar a su Hijo. Luego, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Luego, nos ha dado la palabra.
completa. Nosotros, cada uno de nosotros, somos privilegiados de tener la palabra de Dios completa. A ellos, en este tiempo, Dios les había dado los apóstoles. Y el testimonio de Cristo. Dios nos ha dado la oración, como ese diálogo que podemos tener con Él, constante. No hay horarios en los que tengamos que entrar. Podemos entrar todo tiempo, en todo momento. Al igual que con la palabra de Dios. La tenemos acá en nuestras manos. Hubo tiempo que no la tenían en sus manos. Nosotros la tenemos acá, en nuestras manos. Tenían que esperar los hermanos piadosos de hace mil años. Tenían que esperar a ir a la iglesia para escuchar un poquito de la palabra de Dios. Nosotros la tenemos acá, completa. Tenemos esto. La comunión de los santos. Dios nos ha dado un pueblo, una iglesia, en la cual ahora somos parte. Dios nos ha dado todo lo necesario. Pero nosotros, el ser humano, siempre quiere más. Siempre quiere más, quiere ir más allá, quiere conocer más. Quiere salirse de lo que Dios nos ha dado. Y ahí es donde vemos que se ponen a buscar cosas, le buscan la quinta pata al gato, como decimos nosotros, sacan doctrina abajo de la alfombra para lo novedoso, lo nuevo, llamar la atención. Buscan una espiritualidad en ciertas cosas que son diabólicas. Eso es porque el hombre no se deleita en lo que Dios nos ha dado. En todo, en la totalidad de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, seamos sinceros, no podemos ni siquiera cumplir con diligencia y con constancia en lo que Dios nos ha dado y queremos buscar afuera. La palabra de Dios la podemos leer año tras año, 2 veces al año, decía Ale hoy, si leemos 15 capítulos al día, y cada vez que la leamos vamos a seguir aprendiendo, hasta que nos muramos. Vamos a estar toda una eternidad aprendiendo. ¿No es suficiente? ¿No es todo lo que necesitamos? ¿Cuántos somos acá? ¿40? ¿35? Si nos ponemos a conocernos cada uno de nosotros, personalmente, para animarnos en nuestra carrera cristiana, para confrontarnos y exhortarnos con nuestros pecados en amor, para animarnos en medio de las pruebas. ¿No tenemos así toda la vida para seguirnos conociendo, animando, exhortarnos, confrontarnos, para crecer en la vida que Dios pide de cada uno de nosotros? Y la oración. Como ya vimos, no creemos en el perfeccionismo, no va a llegar el día en este tiempo de vida física de ahora, mortal, en el que lleguemos a estar sin pecados. Debemos ir constantemente delante del trono de Dios, pidiendo que mortifique nuestra carne, agradeciendo a Dios por todas las cosas que Él ha dado. Y díganme si en algún momento podemos cesar de agradecerle a Dios. Nunca. Entonces, es más que suficiente. Es total, es todo. Y debemos deleitarnos en eso. Y todo esto nos ha sido dado, todo lo necesario para la vida. No voy a entrar en mucho detalle porque se me va el tiempo. Pero la vida, nuevamente, no es la vida que tenemos solamente cuando Dios nos salva y tenemos nueva vida, sino que esta vida es una vida diaria en crecimiento y santificación, en matar nuestra carne, en mortificar, que nuestra vida vaya reflejando a Cristo y todas las cosas necesarias para que nuestra vida de peregrinaje en esta tierra crezca, Dios nos las ha dado. Y la segunda palabra es piedad. En el griego significa literalmente bien reverenciar. Significa adorar de forma correcta y verdadera a Dios. La vida del creyente es una vida de reverencia
verdadera, constante, plena, íntegra a Dios. Y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida. Es encarnar el Evangelio, es vivir como Cristo vivió, es pisar donde Cristo pisó, es buscar la santidad constante, es buscar el matar nuestros pecados, es crecer en los frutos de piedad, en los frutos de una vida que manifiesta el carácter de Cristo. Y todo nos ha sido dado para poder vivirlo y cumplirlo. Solo leo lo que dice 1 Timoteo 4, 7 al 8, que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Dios nos ha dado todo lo necesario para ejercitarnos en la piedad, en la vida que exalta y glorifica a Dios con todo nuestro ser. Y también Pablo en 2 de Timoteo advierte de que hay muchos que se van a vestir de piedad, que van a aparentar piedad, y esos eran los que estaban alrededor de esta gente, de estos hermanos polulando, apariencia de piedad, pero dice en el versículo 5 de 2 de Timoteo 3, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Por qué negarán la eficacia de ella? Por toda una lista de cosas que dice que arriba, en los versículos anteriores, hacían y vivían. Eran cualquier cosa, entonces no había piedad en ellos realmente. Y todo esto, todas las cosas que Dios nos ha dado para la vida y para la piedad, han sido dadas por su divino poder. El mismo poder de la palabra de Dios que creó el mundo en Génesis 1 es el que tenemos acá, en las palabras de la Biblia. El mismo Espíritu Santo de poder que se movía sobre las aguas del abismo es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. El mismo Cristo que fue el Verbo por el medio del cual fueron creadas todas las cosas, es el Cristo que murió en la cruz e intercede constante y perpetuamente por nosotros delante del trono, como sumo sacerdote. El mismo poder que sopló ese aliento de vida para dar vida a Adán cuando era tierra, era barro, era polvo, y que pasó a ser un ser vivo, es el poder que nos sacó del estado de muerte para traernos a la vida en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios tiene poder para ir transformando nuestras vidas y vivir de forma piadosa. Porque es el poder de Dios que también está trabajando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es eficaz, es transformador, es vivificante. ¿Cómo no vamos a acudir a estas maravillosas cosas que Dios nos ha dado? Y si quieren, pueden profundizar en el tema del poder. Efesios menciona varias veces el tema del poder de Dios y lo aplica a diversas áreas de la vida del creyente. Entonces los animo a que puedan leer Efesios, puedan buscar las veces que se habla acerca del poder de Dios y puedan meditar en este tema del poder. Ale también lo mencionó más temprano en un texto de Corintios, y es el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en el Espíritu Santo. Pero no es un poder como muchos quizás salen por ahí diciendo, sino que es el poder de Dios transformador para que nosotros podamos en este peregrinar vivir vidas santas y agradables a Él, venciendo la lucha con el pecado, mortificando el pecado y viviendo para su gloria. Y nuevamente habla acerca del llamamiento. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Acá destaca que en el llamamiento eficaz, el llamamiento que Dios hizo por cada uno de nosotros, hubo un conocimiento verdadero de Dios en ese momento.
En ese momento que conocimos nuestro estado, que fueron iluminados nuestros ojos y nuestras mentes, que entendimos que somos pecadores, inmerecedores de la gracia de Dios, pero que Cristo vino, vivió una vida perfecta y murió en la cruz. En ese llamamiento de Dios, a partir de ese llamamiento de Dios, es que todas estas cosas que Él nos ha dado por su divino poder empiezan a hacerse efectivas en nuestra vida. Y todo esto, todas estas cosas son por su gloria y excelencia. Nuevamente, no hay nada en nosotros. No hay nada que venga de nosotros o que dependa de nosotros, sino que es todo por su gloria y excelencia. Y el versículo 4 dice: por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por su gloria y excelencia Dios nos ha dado promesas, y estas promesas son la vida eterna, que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y esto era lo que estaban haciendo dudar a estos hermanos. ¿No se está demorando Cristo? ¿No dijo que iba a volver? ¿Dónde está? Estaban impacientándose ya porque no veían el cumplimiento del tiempo que ansiaban ver. Se estaban cumpliendo dentro de todas las cosas que Cristo les había dicho que iban a pasar. Nerón estaba persiguiendo a la iglesia. Ellos entendían que Nerón era un anticristo. ¿Qué pasó? Y empezó a sembrarse la duda. Y Pedro les dice: nos han sido dadas grandísimas y preciosas promesas. Si son grandísimas y son preciosas, ¿podemos dudar? No. Cristo viene, es una promesa, es grandísima y es preciosa. Vendrá para juzgar al mundo y llevarnos con Él, glorificar nuestros cuerpos y entrar con Él en la vida gloriosa y eterna que Él ha comprado para cada uno de nosotros. Esa es la promesa que Él ha hecho. Pero a veces vivimos nuestras vidas como si no eso fuese lejano. Si vemos las cartas de Pablo o acá de estos hermanos, ellos creían que Cristo venía en el tiempo de ellos. Es más, hablaban de que, bueno, quizás no hemos de pasar por la muerte. Tenían el anhelo, ansiaban la vuelta, el retorno de Cristo. Y eso lo vemos en la iglesia durante los siguientes siglos. Pero ¿qué ha pasado? Vivimos nuestras vidas muchas veces sin pensar en que Cristo vuelve. No ansiamos, no anhelamos que Cristo vuelva muchas veces. Estamos conformes con la vida de acá. Lo tenemos como algo que, bueno, irá a pasar en algún momento. Deberíamos ser como en Apocalipsis 22, versículo 17, que dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Ven, Señor Jesús. Deberíamos ansiarlo, anhelarlo. No poner fechas como algunos hacen, eso no, ¿sí? No sabemos el día y la hora, pero sí debemos anhelarlo. Es la promesa de que ya esto, la carne, el pecado ya no estará más, sino que la obra será completa y consumada en cada uno de nosotros. Que serán hechas nuevas todas las cosas. Pero no lo ansiamos. Y dice: para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Bueno, y acá hay que aclarar también lo del tema de la naturaleza divina. No somos o no creemos como los mormones que llegaremos a ser pequeños dioses o semidioses o cualquier esa burrada que hay por ahí. No es lo que habla acá, no es lo que se refiere con naturaleza divina. Lo que se refiere es que Dios nos sacó, nos hizo huir de la corrupción, de la podredumbre, de la muerte, a causa de la concupiscencia del pecado del ser humano. Nos sacó de la esclavitud del pecado y nos ha hecho sus hijos. Y como si hijos suyos, somos participantes de su naturaleza, gozamos de los privilegios y dones que Dios nos ha dado
de su naturaleza divina. Él nos ha revestido de santidad y nos hará perfectos, sin mancha, sin pecado cuando seamos glorificados. Nos hará santos completamente, sin pecado. ¿Acaso no es eso ser participante de su naturaleza divina? Nos ha dado el don de poder amar con un amor ágape, verdadero, como Él ama. Nos ha dado su paz, su gracia. Nos ha manifestado misericordia. Nos ha dado la vida eterna para que podamos gozar con Él durante toda la eternidad. Es en esas cosas en que somos participantes de su naturaleza divina. Nos ha dado herencia. Como Padre nos ha dado herencia. Una herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para cada uno de sus hijos. Ahí es donde nosotros gozamos de ser participantes de la naturaleza divina. Hemos conocido íntimamente, relacionalmente, con una comunión estrecha al Dios creador de todas las cosas. El mundo no es participante de la naturaleza divina, porque no conoce a Dios. Pero Dios nos sacó, nos hizo huir, es como que estábamos cocinando y tiramos todo y salimos corriendo del mundo para ahora ser parte de su pueblo, de sus hijos, de su familia, de su herencia. Entonces todas estas cosas son maravillosas, son muchas. Por eso los animo a que puedan profundizar en muchos de los conceptos que hemos visto. El tiempo se me ha pasado muy rápido. Pero nuevamente, viendo estas verdades desde el principio de que no somos nada en nosotros mismos por nuestras propias obras, nada. No hay nada en nosotros que nos haga más importante que nadie, sino que somos esclavos de Dios, comprados por Cristo, que nos ha dado una fe. Entonces, sirvamos a Dios y sirvamos a nuestros hermanos. Entendamos que Dios nos ha dado todo para vivir la vida cristiana, la vida piadosa que Él demanda de cada uno de nosotros. Deleitémonos en la oración, en la palabra de Dios. Anhelemos estar en la comunión constante y diaria con Dios a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Anhelemos la comunión con nuestros hermanos, que es también algo que Dios nos ha dado para la vida y la piedad. Fortalezcamos nuestro conocimiento de Dios. Vayamos a las páginas de la palabra y aprendamos acerca del Dios que nos salvó, creador de todas las cosas y digno de toda gloria, honra, poder, majestad. Es para Él que vivimos. Es para Él que estamos acá. ¿Queremos servirlo como Él quiere que le sirvamos? Conozcámoslo más. ¿Queremos servir a nuestros hermanos? Conozcámoslo más. Sin el conocimiento de Dios es muy difícil que hagamos las cosas bien. Busquemos conocerle diariamente. Busquemos meditar también en estas promesas preciosas que Él nos ha hecho y grandísimas. No dudando, como muchas veces hacemos. No teniendo allá como algo lejos, sino ansiando, diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, tu iglesia te anhela la segunda venida del Señor. Anhelamos que estos cuerpos de corrupción ya no sean más. Anhelamos la eternidad juntamente con Él, en los que todos podamos tener una comunión perfecta entre nosotros y sobre todo con Dios. Y si Dios nos ha hecho huir del pecado y la corrupción, cuidado con nuestra relación con el pecado. Si Dios nos ha sacado de ahí, miremos cómo está siendo nuestro vínculo con el pecado. Seamos sinceros. Y si esta mañana te notás que tu vínculo con el pecado es de deleite, de placer,
quizás no seas hijo de Dios. Y no hay promesas de vida eterna para los que no son hijos de Dios, sino que hay promesa de juicio eterno en el infierno, quemándose por toda la eternidad. Pero Cristo vino al mundo para morir en esa cruz del Calvario, para pagar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Por eso esta mañana quizás Dios te esté llamando, te esté mostrando el pecado en tu vida, te esté llamando a que te arrepientas delante de Él, confesando tus pecados, confesándole que has sido enemigo de Él y que has hecho las cosas que a Él no le agradan. Nombrale tus pecados, arrepentite y cree en la obra redentora de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor, lo que necesitamos para esta vida y para la piedad, Señor. Te rogamos, Señor, que estas verdades podamos ponerlas en práctica, Señor, que podamos ir a ti en los medios de gracia que tú nos has dado, buscándote, Señor, conociéndote más, aprendiendo más de tu carácter, de tus atributos, Señor, de tu voluntad, para poder vivir vidas que te agraden a ti en todo, Señor. Ayúdanos también, Señor, a entender de que somos esclavos tuyos, Señor. Somos esclavos a tu servicio, Señor, buscando hacer todo lo que a ti te agrada, Señor. Y entendiendo también que en el servicio a ti, Señor, debemos servir a nuestros hermanos, Señor. Vemos, Señor, que tú nos llamas a ser humildes y a humillarnos, Señor, entendiendo de que nada de lo que tenemos proviene de nosotros, sino que todo proviene de ti, Señor. Por eso, sácanos el orgullo, Señor. Ayúdanos a mortificar el orgullo y la soberbia, el orgullo de creernos más que nadie, Señor, el orgullo de creernos más que nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a mortificar estas cosas para poder vivir en comunión, en amor, en paz, en ánimo, Señor, con nuestros hermanos, cargando juntos las pruebas, Señor, cargando juntos las aflicciones y animándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en estas verdades y a poder ser siervos fieles y útiles, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.